Nos vamos a ir rumbo a la picadita de Jorge Alperín, así, montando a pelo hoy. Esta es la picadita del señor Jorge Alperín. Ahí nomás. Pregunta, ¿cómo pudo llamarse Logia? Una organización en que actuaba San Martín, y también llamarse Logia la organización secreta criminal y mafiosa Propaganda Due que actuó en nuestra época. ¿Cómo las dos son logias? Estamos hablando de la masonería, que se organiza en estructuras de base llamadas logias. La masonería es una organización que se llama a sí misma iniciática, filantrópica y filosófica, y aparece en Europa entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La logia Lautaro, en la que militó San Martín, era una organización tan conspirativa como la logia Pedue de Licio Gelli, solo que Lautaro buscaba la independencia americana, mientras que la Pedue buscaba acumular poder mafioso, ¿no?, en nombre de la lucha contra el comunismo. En la Lautaro también estaban O'Higgins o Bolívar, por ejemplo, entre otros libertadores de América. Carlos María de Alvear, que después iba a ser gran enemigo de San Martín. La logia Lautaro, que integraron justamente San Martín y Alvear, y que operó en nuestro territorio, sí produjo un golpe militar en 1812, fue una pieza clave en los años que siguieron a la Revolución de Mayo, hasta que San Martín mismo provocó la disolución, fíjate. En el comienzo era la Sociedad de Caballeros Racionales en Cádiz. Había sido inspirada por Francisco Miranda, el caudillo venezolano, cuando tomó el deseo de independencia de los territorios americanos, que estaba creciendo entre los militares americanos que estaban en el ejército español. ¿Cómo se conecta San Martín con los masones? El hombre de Yapeyú participaba de las ideas independentistas para América, pero un oficial de alta graduación del ejército español, probado en duros combates, entonces solo podía salir para América en forma clandestina, porque era un hombre que servía al ejército español. Llega a Gran Bretaña en 1811 y entra en contacto con James Duff. James Duff era un oficial escocés que era un activo miembro de la masonería. Duff lo acerca a los masones y le facilita los contactos para conseguir un pasaporte falso y cartas de recomendación. O sea que la masonería le consigue lo que necesita San Martín para rajarse de España. San Martín se juramenta con la logia y por la independencia americana, y algunos oficiales ingleses le cuentan los planes operativos de un general Thomas Maitland. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque este general había calculado la posibilidad de avanzar sobre Lima cruzando la cordillera de los Andes, desde el Río de la Plata a través de los pasos de Mendoza. Para decir, de ahí viene el copyright, en cierto modo, del cruce de los Andes de San Martín, si bien no va a ser lo mismo. San Martín llega a Buenos Aires entonces con ideas ya muy claras de lo que iba a hacer. Su compañero Carlos de Alvear lo introduce en los círculos de poder locales, porque los Alvear era una familia de alta alcurnia ya entonces. La logia va a gravitar en 1812 con ese derrocamiento del primer triunvirato y va a ubicar muchos de sus hombres en la formación del nuevo gobierno. O sea que rápidamente San Martín llega con las ideas claras y rápidamente ya integra el poder en Buenos Aires. La logia de los Caballeros Racionales ahora toma el nombre de Lautaro. ¿Por qué ese nombre? Es en honor a un caudillo araucano del siglo XVI que llamó a su pueblo a sublevarse contra los conquistadores, pero también como símbolo del propósito de la logia, que era expedición a Chile. Recuerden el plan de Maitland, aunque dije, el emprendimiento de San Martín no es igual. La logia no era el único espacio en el cual San Martín operaba en secreto. San Martín usaba el secreto muchísimo. Toda su preparación, por ejemplo, del cruce de los Andes y sus emprendimientos militares tuvieron como herramienta crucial usar espías. Usaba muchísimos espías para desviar, para despistar, para investigar a los enemigos. San Martín y Alvear, camaradas de logia, van a ser enemigos irreconciliables porque en un momento Alvear dice aflojar la pelea porque el contexto viene en contra con toda la reacción monárquica en Europa, y San Martín decía no, la lucha tiene que ser ya mismo. Don José buscaba como Alvear una alianza con los británicos para la revolución, pero él no quería identificarse con los intereses británicos como sí lo hacía Alvear. A comienzos del 17 llega el cruce de los Andes, el triunfo en Chacabuco y la entrada en Santiago. O'Higgins y San Martín fundan en Chile la sucursal de la logia Lautaro. Conseguida la independencia de Chile con la victoria de Maipú en 1818, queda la última parte del plan: el ataque a Perú en movimiento de pinzas coordinado con los ejércitos de Bolívar operando desde el norte. San Martín recibe una orden de la logia desde Buenos Aires, regresar con su ejército para aplastar
sublevaciones de caudillos del litoral, Estanislao López y Francisco Ramírez. Pero San Martín se niega, y así lo dice, a derramar la sangre entre hermanos. El 26 de marzo de 1820 rechaza y desobedece la orden del gobierno de Buenos Aires. Con eso tumbó al directorio porteño y, cumpliendo la finalidad originaria de la logia Lautaro, que es llegar hasta Perú y todo eso, a la vez condena a esa logia a desaparecer. El director supremo Pueyrredón ya había caído en abril de 1819, entregado por la logia como chivo expiatorio. Muere la logia y vienen décadas de guerra civil en lo que fueron las Provincias Unidas, pero después les voy a contar otro día el San Martín íntimo, el del exilio, y cómo le iba con la guita a San Martín. Bien, un día como mañana, un 17 de agosto, San Martín se fue de este mundo de 1852, de 1850, es una típica semana sanmartiniana con un feriado adelantado para el día lunes, como corresponde a la modernidad en la Argentina. El jueves vuelve el señor Jorge Alperín con su picadita del Bicentenario, y ustedes con nosotros a través de las redes sociales, ya que hay cosas que hoy varias no funcionan. San Martín creo que nunca imaginó que un día iba a ser billete, pero era un tipo muy espiado, hiper espiado. No le revisaban los Twitter porque todavía no existían, pero lo espiaban. Y entonces vamos a ver cómo se llevaba con la guita a partir de lo que decían los espías. Aquí les leo un textual de un espía de San Martín. Al señor prefecto de policía de París le ordeno vigilar los movimientos de este americano que fue el primero en dar en Chile la señal de la insurrección contra España y se apoderó más tarde de Lima, encabezando un ejército republicano, pero desde 1822 no ha tenido ninguna participación en la política. Sigue diciendo la orden, debe vigilarlo estrechamente durante el tiempo que pueda permanecer en París, antes de seguir su camino, e informarme de los contactos que pueda mantener. O sea, cada movimiento de este insurrecto americano que vive en el exilio en Europa desde 1824 es vigilado por franceses, prusianos y españoles. Y San Martín, ¿sabe qué hace? Está acostumbrado a los espías y al secreto porque él lo usaba también, y los despista una y otra vez. Lo cuenta el periodista Armando Puente en su libro Historia de una amistad, San Martín y el banquero Aguado, y cita infinidad de informes policiales que rastrean los pasos de este revolucionario americano. Por fin el prefecto Jean-Paul Albán informa que San Martín se propone regresar en agosto de 1828 al Perú, donde dice sus importantes propiedades exigen su presencia imperiosamente. Otro burócrata de los espías escribe que el vigilado es un hombre de carácter impetuoso, inteligencia rápida y gran valor, pero está dominado por el amor a los placeres y la sed de riqueza. Eso dice de San Martín un espía. Armando Puente escribe que eso es falso y pinta a un San Martín de carácter severo, disciplinado, calculador, austero en sus costumbres e inescrutable. Por fin, al enterarse en 1828 de que las Provincias Unidas habían firmado la paz con el Brasil, San Martín decide su retorno, pero sin Merceditas, a quien deja a cargo de su hermano Justo San Martín. Andaba por los 50, y su realidad económica era difícil. ¿Sabe por qué? Porque la guerra con el Brasil había depreciado la moneda argentina, y lo que recibía ahora era poco. Encima, era exigua la renta que cobraba por su finca en Francia, pésimamente administrada por su cuñado Manuel de Escalada, hermano de Remedios. En ese tiempo San Martín prefería para América, después vamos a ver las cosas que dice de cómo lo jode Manuel de Escalada. En ese tiempo San Martín prefería para América una fórmula con 8 o 9 reinos y estaba a punto de volver con ese proyecto. Por fin viaja en dirección a Buenos Aires, pero como sabemos, no desembarca aquí porque se encuentra con la guerra civil que había desatado el golpista Lavalle, derrocando y fusilando a Dorrego. 10 años más tarde, San Martín va a enviar una carta a Rosas poniéndose a su disposición para enfrentar el bloqueo que Francia aplicó a nuestro país y pidiéndole al restaurador que lo crea su apasionado servidor. Bastó ese explícito apoyo a Rosas de San Martín para que opositores tenaces a Rosas, como Florencio Varela, al visitar a San Martín en Europa, deslizaran que el Libertador estaba un poco gaga. Pero San Martín sabía lo que hacía, y en el exilio seguía siendo, lo remarcan muchos testimonios, un analista político brillante.
Vamos contra los mitos. Primero, la pobreza de San Martín en Europa es una leyenda. Nunca fue pobre allí, aunque sí tuvo dificultades económicas. ¿Cuál era su fortuna en el exilio? Armando Puente menciona 2 casas en Buenos Aires, la que le había donado el gobierno y la que recibió como herencia de su esposa, más un crédito hipotecario de 30.000 pesos. A eso se suma el terreno que San Martín compró en la Alameda, Mendoza, y la chacra de los Barriales que le donó el gobierno de esa provincia. El Cabildo de Santiago de Chile le había donado la chacra a La Chilena, y el de Perú la Casa de Jesús María en Lima y la Hacienda La Magdalena, pero para cuando se instaló en París, San Martín ya se había desprendido de esas propiedades. Sí seguía cobrando una pensión de 9.000 pesos anuales del gobierno peruano. Un especialista le calcula en 1830 un patrimonio de 120.000 pesos, que puesto a intereses le daba una suma mayor a la que cobraban los altos funcionarios franceses de esa época. Pero el valor real de esos bienes no llegaba a tanto, y de hecho los intereses que cobraba San Martín por esas propiedades a través de la banca Baring Brothers se los administraba mal, como dije, su cuñado Manuel de Escalada. San Martín lo llamó ese malvado. Estaba enojadísimo. Cómo lo jodían con la guita lo ponía furioso. O en Londres, su antiguo oficial de confianza, José Álvarez Condarco, de quien dijo, ese pícaro, alma tan vil y despreciable, a quien yo le arrancaré la vida. Así estaba San Martín con el tema de la guita. La gente de confianza lo jodió, de verdad. Pero desde 1834 su situación económica ya no pasó por dificultades. ¿Sabe por qué? Gracias a su estrecha amistad con un personaje llamado Alejandro Aguado, que fue el banquero de Fernando VII, nada menos, y que fue su mecenas. Hay mucho para contar de San Martín en el exilio, sus terribles padecimientos junto a su hija en la epidemia de cólera en París, sus tremendos achaques de salud, su obsesión era un tipo con dolores muy fuertes en el brazo y en distintas partes del cuerpo, su obsesión por la educación de Merceditas, sus planes para casarla con Mariano Balcarce 5 años antes de que se produjera la boda. Mirá cómo el tipo planificaba todo obsesivamente porque tenía el temor de que su hija quedara huérfana tempranamente, su amor entrañable por sus nietas, sus viajes, sus muchas andanzas y su final. Cuenta el colega Francisco Juárez que el martes 13 de agosto de 1850 el viejo general estaba de pie en la playa frente al Canal de la Mancha junto a su hija Mercedes, cuando de pronto se llevó la mano al corazón y le dijo en francés a Mercedes, es la tempestad que lleva al puerto. El sábado 17 de agosto a las 3 de la tarde, San Martín se murió frente a su hija, su yerno, sus 2 nietas y su médico. Al cuerpo del gran exiliado todavía le esperaban varios viajes más. 13:31 ahora, la excelente columna de Jorge Alperín, que tiene este cierre.